Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Nichinuk Awukako Banquilal Mor Óscar Oliva. Danas Sakin Chambinik Ahabilale. Akosh epas nichmal Awukako Hukun Som Osil Apihil. Mochux Bek Yomux Nich Etuk Kushle Tajuju Snukil Abe. Ante tus pies y manos florezcas, amigo Óscar Oliva, tus 80 años de vida. Que abundan las flores de tus pies y manos en las madrugadas de tu entender, en un canasto de semillas, en un ramo de flores, en un racimo de vida, en cada música de tu voz. Poeta Alberto Gómez Pérez, escritor Totsi. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Definición de Óscar. A veces es una estatuilla para reconocer a los actores. A veces es un gato. A veces una ventana. Pero, en ocasiones sublimes, llega a ser un río. Puede ser también el nombre de una piedra o de una nube. A veces es la distancia que hay entre la raíz y la rama. Llamarse Óscar no es cosa sencilla. Nosotros en Chiapas tenemos un Óscar de 80 ramas, con 80 renuevos. Es el niño poeta que con su palabra trata de cancelar el alambre de púas que rodea y hiere a las nubes de esta patria. La vocación de nuestro Óscar Oliva es hacer que las piedras leviten, que sueñen con dejar de ser piedras y se conviertan en aves y vuelen muy alto. Las alas de Óscar están hechas de papel, de ese papel que es como el brazo izquierdo del papiro y de la piedra. ¿Hay un río que se llame Óscar? Sí, es el río Óscar Oliva. ¿Tiene la misma osadía que el Ganges cuando un Mahatma sueña que es nube y levita? Sí, Óscar Oliva es osado. ¿Hay un camino que se llame Óscar? Sí, Óscar Oliva es un camino de esos que ascienden como cabras por las laderas de las montañas más altas. ¿Hay un arado que se llame Óscar y sirva para labrar los cielos de los niños que se creen golondrinas? Óscar Oliva es un árbol plantado a mitad del desierto. Es un árbol con 80 ramas, con 80 renuevos. Generoso, abre sus ramas para dar sombra al sediento. Es un poeta que certifica la cita bíblica: dad hasta que se agote vuestra veta, y cuando cese el tesoro, abrid huecos para que otros hombres siembren y la cosecha sea infinita. Que la vida y obra de Óscar Oliva, de igual manera, sean infinitas. Lluviosos 80, iluminados 80. Premessa per l'Europol è che gli Stati Uniti. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. La obra de Óscar Oliva es la de un poeta mayor. Desde la poesía, Óscar Oliva interroga al mundo, porque le inquieta comprender nuestra condición para alcanzar respuestas de cómo transformarla. Esas condiciones actuales en las que transcurre la vida son indignas. Óscar Oliva también reflexiona sobre lo que nos enraiza, lo que nos hace amar y apegarnos a nuestros cielos y nuestras lluvias. Oliva transgrede las reglas, se apega a una poesía que él escribe como instrumento de la libertad. No queremos las balas sobre nuestras cabezas, no queremos a los helicópteros
soltando bombas sobre nuestras casas. Queremos un mundo en el que la fraternidad se despliegue sin que se nos considere ilegales porque somos diferentes. La poesía nos salva de la indignidad. Ese es el grito de Óscar Oliva. Feliz cumpleaños en tus primeros 80 pasos por la tierra, querido Óscar. Que cumplas muchos más, que tu camino continúe horadando las veredas por la libertad. Andrés Fábregas, un abrazo fraterno. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Vamos a enviar un saludo al maestro Óscar Oliva. Soy Armando Ramírez, miembro del taller de poesía Unión Libre, el cual Mario Ndayapa, Elda Pérez Guzmán, en fin, una cantidad de compañeros en el 1992, así hace un cuarto de siglo. Nos reunimos con el maestro, uno de los grandes espigos, uno de los grandes poetas vivos de América Latina, el maestro del libro Libertad bajo palabra, el maestro de los poemas Ayón Sosa, el maestro que participó en la CONAI, el artista, el director de arte, el poeta, el hombre, el humano. Así que ahora a sus 80 años vamos a festejarlo, a darnos cuenta de que el poeta es un pequeño dios, como decía Vicente Huidobro, y como decía el poeta mayor de Chiapas, que hay dos tipos de poetas, y entre los mejores de esos dos tipos, Óscar Oliva es un gran tipo. Así que para festejar esto voy a recordar que el año pasado se le dio un homenaje cuando él escribió precisamente Canto por los jóvenes de Ayotzinapa, y Óscar nos dice esto del mundo que para mí considero es mejor en sus palabras y no en las mías, que aunque me haya enseñado el camino del lenguaje, a cómo encontrar las metáforas, en donde buscar a los poetas simbolistas, a los modernistas, a entender, a poner el oído como caracol, como los antiguos mexicanos, su voz es mejor siempre que muchos de nosotros. Óscar nos habla y dice que somos una familia los seres humanos, distintos en nuestro modo de aprender la realidad, de transformarla y conocerla. Y el lenguaje se va organizando de otra manera, es decir, se va organizando a través de las fábulas, a través de la creación de diversos formas y mundos. Ahí está la riqueza de este territorio llamado Chiapas. Esto es muy importante porque así como hay diversidad en la naturaleza, así hay diversidad humana. Nadie es mejor ni peor, nos dice el maestro Oliva. Todo es un lazo común. Desafortunadamente en la historia también en un momento dado, cuando se comienzan a formar las ciudades en Mesopotamia, en Grecia, en Egipto, en algunos lugares de Mesoamérica, empieza a entrar en conflicto el ser humano y empieza a ver la división de su trabajo, el material y el intelectual, que no debería ser esto, y empieza también la división de clases sociales entre ricos y pobres, y de ahí vienen todas nuestras desgracias. No es que hayamos caído en pecado, y que de esto vienen todos nuestros males, en pecado caemos al día, y qué bueno que así sea. Entonces el que canta antes del alfabeto es el poeta, que es capaz de ser el habla de su pueblo y que va dejando unas huellas, y que en un momento dado en una piedra puede hacer un signo, y ese signo se convierte en una vocal y en un conjunto de vocales con el que se va construyendo un alfabeto y se va construyendo palabras, y es cuando se empiezan a dar los libros maravillosos que hemos ido construyendo también a través de muchos años. La Biblia es un maravilloso libro de libros, el cual se construyó así de esa manera, con muchas voces, con muchos años. El Popol Vuh se construyó también de esa manera, y es muy importante que esta en continuidad se esté dando. La gran literatura en lengua castellana se construyó de la misma forma. Entonces, un poeta tiene que pensar también que la poesía es parte del conocimiento humano, y que a través del lenguaje poético podemos ir comprendiendo un poco más el universo e ir comprendiéndonos a nosotros mismos. Palabra de Óscar Oliva. Gracias. Óscar
Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Leer al maestro Óscar Oliva es un deleite. Un deleite conocer sus letras, su pensamiento a través de la poesía. A mí me encanta leerla, saborearla, sentirla. Muchas gracias, maestro, por este regalo, por este gran sentir que me hace recordar quién soy también. Y en este fragmento quiero leerle que me encanta, que dice: ¿qué labran los muertos bajo tierra? La respuesta está en las voces que suben por los troncos y escupen nubes. Acontecimiento de flor subterránea. Las nubes saben que algo ha venido a sacudir al mundo y llueve. Y me recuerda a mi nación Ñusabi. Desde esta región Ñusabi le envío una nube cargada de poesía y esperanza, maestro. Muchas felicidades por estos 80 años de vida. Y mucho todavía hay que aprender. Y gracias por enseñarme también el camino de las letras, aunque muy lejos y usted no se acuerde, no me conozca, pero lo conozco a través de las letras. Muchas gracias. Soy Celerina Patricia Sánchez Santiago, del pueblo Ñusabi. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Querido maestro Óscar, en este día tan especial quiero agradecerle todo lo que nos ha dado. De usted abreve conocimientos que me permiten ser lo que soy. Su discurso poético, sobre todo el de rostro político, sigue despertando conciencias y un testimonio que lo hace también muy importante para las nuevas generaciones. Gracias, maestro, por ser y estar. Le mando fuerte abrazo y le deseo mucho éxito. Se le quiere. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Al poeta Óscar Oliva lo leí de la mejor forma, a través del descubrimiento, como enseña Jorge Luis Borges. Recuerdo que en los libreros de mi infancia se encontraba la colección de lecturas mexicanas. Mi padre compró en un mercado viejo, llamado de los ancianos, una caja que contenía todos los títulos, editados en ese entonces por la Dirección General de Publicaciones de la SEP. Allí encontré el libro Estado de Sitio y otros poemas. Aún conservo el subrayado de mi lápiz adolescente bajo la impronta de Tomás Navarro Tomás y su texto El arte del verso. Óscar Oliva resignifica la existencia cotidiana. Hay una verdadera apropiación. Citando a Heidegger, encontramos que no es o no esencialmente el poeta quien habla. Es el poeta el que es nombrado por el lenguaje. Nos obliga a prestar mayor atención a lo que en el habla hace de ella una morada para la existencia. El lenguaje de Óscar Oliva habla como un refugio donde resuena el silencio de la paz. En este caso, el poeta, el artista, triunfa sobre la muerte. Soy Daniel Durán y desde aquí le envío un gran abrazo al maestro Óscar Oliva. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Mi nombre es Diego Aguilar. Soy miembro del taller de Óscar Oliva.
El trabajo poético del maestro Oliva es siempre de reivindicación con el entorno. Nos muestra una poesía furiosa, encabronada, oscura hasta cierto punto, pero que da siempre atisbos de luminosidad. Una luminosidad interna que busca siempre entre los intersticios algún subterfugio, una razón que es la de todos, una respuesta que parece ser obvia, pero que se ve enmarañada por las circunstancias históricas, dando cabida a una relación de efectos que se suscitan en el individuo de la hora, que se conflictúa entre la herencia de su pasado y su posible legado. Hay una búsqueda constante en su poesía, sin pretensiones vacuas. Existe un compromiso con la palabra y con la realidad. No hay cabida para referir su poesía como panfletaria o ideológica, sino como un encuentro con la condición humana. Como miembro del taller, he aprendido a conocer de cerca al maestro Oliva, no solo como poeta, sino como amigo, como humano. Cada sesión es un viaje a través de la poesía, siempre acompañado de amigos y en son de una buena charla. Es un honor ser parte de este importante taller y un gusto enorme el conocer a la gran persona que es el maestro Óscar Oliva. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Apedreamiento. Cuando levanto una piedra, arranco al mundo una mirada y lo hago más ligero que la muerte. Siento que me mueve hacia el sol, algo se me queda en esa mirada y tras ella va la piedra que levanto. Óscar Oliva. Hola, mi nombre es Eduardo Molina y soy alumno del taller de poesía que imparte el maestro Óscar Oliva. Bueno, pues una de las mejores experiencias que me ha pasado en este camino de la poesía, pues es conocer de cerca al maestro Óscar Oliva, al cual le mando un saludo y le quiero dar las gracias por las aportaciones a la literatura mexicana. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Óscar Oliva, el poeta que se pinta a sí mismo en su lienzo de papel. Óscar Oliva, un tuzleco del siglo XX que trascendió a su tiempo y trascendió su provincia y a su poesía y su lucha justa contra la injusticia, es de las pocas espigas que se amotinaron y que comprometieron su obra, su trabajo intelectual, su vida y sus sueños por la lucha al lado de las causas de los grupos de desposeídos, de la sociedad a quien le hemos faltado al respeto, de las personas a quienes se les manipula y controla y enferma y asesina, y a los que someten y olvidan para de nuevo volver a manipular. Los más pobres, los más humildes, los más vulnerables, los que menos tienen, los que pareciera no luchan. Conocí al poeta en la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, mi alma mater, a finales de los años 70. Estudiaba yo letras latinoamericanas. Organizamos varios talleres de literatura y tertulias poéticas. Y vino el maestro Oliva, y vino el poeta Bañuelos y el cuentista Cepeda, entre muchos grandes escritores mexicanos que nacieron en las primeras décadas del siglo pasado y que en los 80 eran para mí unas celebridades. Luego volví a toparlo varias veces a las afueras del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. Volví a reencontrarlo en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando estaba él en las pláticas de paz con la Comisión Nacional de Intermediación en San Cristóbal de las Casas para los diálogos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal. Un día me invitó a trabajar en la promoción de la cultura chiapaneca. Me asustaba un poco trabajar con él, lo confieso, porque además estaba rodeado de varios intelectuales que tenían ya mucho mundo recorrido. El mío había sido solo Chiapas. Allí conocí al hombre, al ser humano, aparentemente débil, al poeta desacralizador, al promotor cultural y al gran gestor que era y que lo es, el maestro Oliva, el que convoca el trabajo,
el que convoca al taller, el que convoca a la poesía. Su aparente debilidad contrastaba con su fortaleza física y espiritual, porque un día me jaló y escapé de una caída. Su físico es muy fácil de adivinar, porque pocos son los poetas que tienen verdadera facha de poeta. Laco lo describió muy bien cuando lo recordaba como el muchacho aquel que sentado en cuclillas sus piernas hacían una M perfecta. Decía Laco, esa imagen me quedó grabada, esa imagen y la imagen de su singular nariz semicurva. Como poeta de la voz desbocada, su trabajo es ilegal porque el oficio de escribir en México tiene veto. Por eso su obra es como otro de sus expedientes abiertos, siempre en busca de la verdad, su auténtico, su estético y su original. El poeta Oliva le ha cantado a casi todo. Es también un irreverente de lo establecido. Su irreverencia le permite lo mismo, escribir contra la opresión sutilmente o quizás ferozmente. El trabajo que se logró a su paso por la promoción cultural de Chiapas no tiene iguala. No fue de relumbrón ni de pose, fue auténtico. Recuerdo muy bien cuando se formaron los consejos ciudadanos de cultura en Chiapas. Era fiesta donde íbamos, porque llegaba el poeta del pueblo a trabajar hombro con los paisanos del Chiapas profundo. Francisco Mayorga Mayorga. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Es un honor para mí enviarle un afectuoso saludo y reconocimiento al querido amigo, maestro y emblemático chiapaneco, que me reúne mucho con él pues desde la historia de la familia, con mi padre desde el ICACH, y leyendo y encontrándonos después como familias, en donde el hombre que ha construido y forjado una propia forma de interpretar la realidad y que le ha significado enormes premios. Pero más que nada lo que yo quiero destacar de él es que es un hombre moderno, atrevido y resiliente ante esta modernidad compleja que permite que estemos escuchando, por ejemplo, Iniciamiento en la radio chiapaneca, en la UNICACH, en donde pone y acerca toda una vida a través de las letras, pero también toda una vida en contexto de tomar decisiones desde joven para enfrentar realidades y construir espacios de comunicación diferentes que han permitido tenerlo en la actualidad, siendo un hombre productivo y que esperemos que siempre mantenga esa brújula y esa luz de ese faro que guíe también a los jóvenes dentro de las universidades y dentro de los talleres que hace para poder forjar estos nuevos espíritus libres, pero que también comuniquen a través de las letras esto como compleja modernidad, pero también un gran reto para construir una nueva modernidad. Felicidades, maestro Óscar, por siempre. Froilán Esquinca Cano y familia, así como también mi madre Elodia Cano Fernández de Esquinca. Felicidades. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Conocí a Óscar Oliva cuando las circunstancias de Chiapas hicieron necesaria la creación de la Comisión Nacional de Intermediación para mediar el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. Encontré a un hombre sabio, profundamente comprometido con la causa de la justicia, conocedor de la historia de Chiapas, con gran sensibilidad ante las causas del levantamiento zapatista.
Tengo presentes las muchas horas que con don Samuel Ruiz y los demás miembros de la CONAI reflexionábamos en búsqueda de los mejores caminos para cumplir la difícil tarea de procurar el avance de las negociaciones. Qué importante fue para el proceso el contar con Óscar Oliva, con su cercanía vital con los pueblos de Chiapas, con su horizonte amplio y su confiabilidad, con su firmeza de convicciones y su oído atento a la gente. Y entonces conocí al poeta, entonces conocí que este chiapaneco digno por su cualidad creativa, por su capacidad de vibrar con la vida, con las luchas populares, con los mitos antiguos y las utopías contemporáneas, con el universo mismo, por todo esto aportaba con su presencia y su palabra atinada, y se hacía indispensable para la mediación. Y hasta entonces conocí su poesía, y su lucidez, y su vigor, y todo asociado a su ser amigo. Amigo desde los años viejos de la espiga amotinada, amigo hasta los años nuevos de otro México en que quepamos todos. Y conversamos largo y me acercó a la poesía y a su biografía y a su familia, esa acogedora familia, y me honró llamándome amigo. Pero me deparaba todavía una gran sorpresa. Conocí entonces al servidor público, al que no temió asumir responsabilidad grande dirigiendo el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Óscar Oliva, el que nos ofreció 6 años de iniciativas inteligentes y creativas en Chiapas, al que supo valorar la participación de las comunidades y de la sociedad en la gestión cultural, al que dio espacio al diálogo intercultural, al que abrió a las nuevas generaciones opciones de crecimiento en el campo de las artes, al que impulsó museos en manos de las comunidades, al que administró honestamente los recursos públicos, al que sigue trabajando y escribiendo. A este amigo, a este poeta, a este mexicano verdaderamente chiapaneco, le felicito por lo bien que ha cumplido 80 años. Gracias, querido Óscar. Fray Gonzalo Ituarte. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Un camino telúrico cursa la poesía de Óscar Oliva. No sabría bien si es el mito proteico o la presencia nativa del nahual y la tona. Su contexto es la urdimbre de hombre y cosmos, no el cosmos que pasa inexorablemente, sino el hombre que se cubre y se descubre en la naturaleza, simiente de lo que fluye. Así, la figura del guerrillero, desde su tumba, por ejemplo, adquiere la heroicidad de la tierra. La voz de Óscar Oliva truena, por momentos en un rito aparejado con el sonido del sismo, el rugido felino y el agua brava. Así, toda palabra vibra con los seres y las cosas nombradas en su reino de tierra y con el monte guardián. En el Oliva telúrico, la palabra es el único gravamen ante lo dado y lo ceñido, el móvil de su trascendencia. La percepción más plena de esta poética de la Mater Tellus es el poema en prosa, sitio y forma que el poeta ha sabido renovar para la poesía mexicana contemporánea, dotándola de una impresión de lo mágico. Dicha impresión reporta un paralelo motivo de lo trágico de la historia humana, y ambos, impresión y paralelo, constituyen y construyen un metatexto simbiótico de la oralidad mítica y la certeza de los hechos lesos y abismales. Gustavo Ruiz Pascasio. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Hola, soy Horacio Franco, flautista, y además gran amigo y admirador
del estupendo y extraordinario genio poético Óscar Oliva. Óscar es uno de los más extraordinarios poetas de la segunda mitad del siglo XX en México, en Chiapas, su estado natal. Ha hecho logros muy importantes como gestor cultural y es una persona que con toda su conducta intachable, con todos sus principios, con todo su humanismo, ha generado en verdad siempre fenómenos culturales de primer nivel. Muchas felicidades a mi querido Óscar por estos 80 fructíferos y maravillosos años de vida, que lo que más deseo es que se convierten en muchos más, con mucha salud, con mucha poesía, con mucho arte y sobre todo conservando ese don tan extraordinario que tienes, Óscar querido. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Hola, ¿cómo están? Aquí Jorge Humberto Chávez, de Ciudad Juárez, y residiendo en San Luis Potosí. Estoy enviando un mensaje para felicitar al poeta mexicano Óscar Oliva, un hombre que ha sido fundamental en la formación de los poetas de mi generación, y él mismo uno de los importantes poetas de la poesía mexicana que nos quedan en el país. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Queridísimo Óscar, algún pacto con cierta forma de juventud hace que las palabras no se rompan. Tal vez por ahí, en la Alameda Central de la Ciudad de México, nuestras voces y nuestros pasos siguen sonando entre los escombros del terremoto de 1985. Esos pasos que te devolvieron a tu amado Chiapas hace algunos años, donde tu voz enriquecida y profunda sigue dialogando con un mundo que no deja de asombrarte. Qué alegría, hermano, poderte saludar en los festejos de tu cumpleaños. Si algo podría desear ahora para ti es que tu mirada siga siendo limpia y que en tu voz llena de arrobo el mundo continúe cantando la esperanza. Desde Mérida, José Díaz Cervera, mi esposa y mis hijos, te mandamos un abrazo cariñosísimo, otro para Sonia y otros más para tus hijas. Larga vida, hermano. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Mis sentidos no son más que la imitación del pájaro cuando en lo más alto el sentimiento desborda su idea del mundo. Escucho al pájaro que silba en lo más alto de un sauce y me asombran sus sentidos desbordados, no en el silbo, sino en una idea, en la idea de que el mundo no está para la imitación, sino para ser desbordado. Mi nombre es Juan Carlos Hernández Palacios, soy miembro del taller con Óscar Oliva y pues muy agradecido, ¿no?, por la experiencia con el maestro que ha despertado esa iniciativa de tomar la poesía nuevamente en mi vida, ¿no? Le mando una felicitación por su cumpleaños número 80 y esperamos que sean muchos más. Es una gran persona, no solo como poeta, creo primero que nada como individuo se nota, ¿no?, la gran personalidad que él tiene, una persona muy noble y que tiene toda esa virtud de enseñar, ¿no? Eso es para mí lo importante con este ser humano. Muchas gracias por la invitación. Óscar Oliva, 80 años.
Óscar Oliva. 80 aniversario. Obra viva. Del incendio quiero rescatar su historia. Esa razón que se consume cuando el incendio ha empezado a olvidarse. Perduración del libro. El incendio ocupando el lugar de una idea en el libro del poeta, como si hubieran fusilado a su amigo y la razón se incendia. Mi nombre es Juan Carlos Mejía y soy miembro del taller de poesía del maestro Óscar Oliva y bueno, sin duda una de las voces más singulares de la poesía del siglo XX en México y desde luego incrustado en la gran tradición de talleristas y maestros de la literatura mexicana como Juan José Arreola o Ángel María Garibay. Pues bueno, lo felicitamos, ¿no? Ahora que cumple 80 años. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Herramientas de trabajo. 4. Empuño la herramienta de la ebriedad para que cubra la del ángel que cae a los pies del aguacero. Yo mismo soy la herramienta que corta las alas del ángel para que un cuerpo se anegue en el lugar donde trabajo. Y mis papeles y lápices ordenen un aire y cielo despejados. Y en esa blancura volver a empezar para ser vencido. Lleno de triunfo, pisoteo el aguacero para que el ángel clandestino de unos senos irrumpa. Y mi cabeza se inunde de olor a alcohol. Yo soy Julio César Solís. Soy coordinador adjunto del taller de poesía de Óscar Oliva. Y es para mí un enorme placer hablar sobre el maestro, pues no únicamente es una de las voces más importantes en la poesía del Chiapas contemporáneo, sino un excelente maestro del cual se puede abrevar muchísimas experiencias. Tanto sabe de la poesía del siglo de oro como de la medieval, y tanto sabe de la poesía actual como de la poesía hispanoamericana en general. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Cada sábado nos adentrábamos a un libro, cargada de páginas, reflexiones y análisis que nos llevaban a otros libros. Un libro con pies y manos, que debajo de su costilla late poesía. Su nombre es Óscar Oliva, poeta que perteneció al grupo literario Espiga Motinada. Él, hombre lúcido, crítico y con halo poético, nos muestra las singularidades y la potencia de la palabra escrita, del canto y ritmo que la acompaña. En esta era donde la poesía, las artes y la ciencia comienzan a buscarse, porque es necesaria su hermandad para el ser humano y la naturaleza, pese a que han permanecido distantes por mucho tiempo, hoy nuevamente se buscan. Debido a esto, el Coneculta Chiapas fue la plataforma que permitió que en esta ocasión la palabra dejara de ser ese rasguño y se escuchara como el latido del río a través del taller impartido por el maestro Oliva. Sin embargo, en este espacio no solo se me permitió conocer más a este autor, sino a otros escritores, sobre todo a respetar la palabra. Debido a esto, en el taller vi que la palabra es el instrumento que, debido a su posibilidad, todo lo transforma, siendo así la poesía el órgano que le hace falta al ser humano, que debe respirarse cuando vuela. ¡Feliz cumpleaños, maestro Óscar Oliva! Le mando un abrazo. Carla Gómez. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Querido y admirado maestro Óscar Oliva, advierto que cumples años el 5 de enero. Miro tu rostro y tu nuevo look de patriarca. ¿A quién se parece, me digo? Consulto el antiguo calendario de Galván, 5 de enero.
Veamos. Santos, Telésforo, Papa y Mártir. No, de ninguna manera. ¿San Simeón? Ah, sí, a Simeón. ¿Pero a cuál de ellos? ¿El viejo estilista? ¿El confesor? No, tampoco. Revisadas sus historias, creo que eres San Simeón el nuevo estilista. Y ahora entiendo tus palabras recientes. La poesía del siglo pasado ya es una poesía cerrada. Pero afirmo, un poeta como tú no puede cerrar su propia poesía. Por ello, vives un nuevo proceso de iniciación, tal como eres, un joven poeta de 20 años que escribe para el siglo XXI sin que lo impida tu ateísmo. ¿Ateo tú? No lo creo porque eres un poeta y todo poeta construye su propia religión que se llama poesía y en cada amanecer tiene una aurora. Recibe un gran abrazo, querido amigo, bellas celebraciones, reunidos por todos los seres que te aman. Te saluda Leonel Durán. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Para el amigo y maestro Óscar Oliva, unas cuantas palabras de su amigo José Antonio MacGregor, que desde Querétaro le manda un fuerte abrazo con mis más sinceras felicitaciones para que pases un gran aniversario y que sean muchos más. Tuve el gusto de conocer al maestro Óscar Oliva en una dictaminación del premio Nezahualcóyotl de poesía indígena. En aquella ocasión, el jurado se enfrascó en una discusión muy fuerte, dado que no se decidían entre dos de sus preferidos, hasta que finalmente me llamaron y la mejor forma de dirimir el problema fue premiar a ambos. Y recuerdo que Óscar decía, pero que no dividan el premio, sino que se otorguen 2 premios. Y eso fue un parteaguas en la historia de ese premio. Así se hizo siguiendo su sugerencia. Posteriormente, su papel en la Comisión Nacional de Intermediación para la Paz, ahí en Chiapas, lo posicionó como una figura pública de muchísima importancia. Y a partir de ahí, una vez que lo visualicé, me adentré en su magnífica obra poética. Posteriormente, ya siendo director del Consejo Estatal para la Cultura en Chiapas y siendo yo director de capacitación cultural, tuve la fortuna de compartir con él grandes proyectos para la formación de promotores y gestores culturales en aquel bellísimo estado. Óscar, de corazón, mis parabienes, un fuerte abrazo y que disfrutes un gran cumpleaños. Enhorabuena, Óscar. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Doy un saludo en este aniversario al distinguido maestro Óscar Oliva, hombre recio y tierno con la pluma, funcionario público íntegro que apoyó la libre expresión de los portadores y creadores de las diferentes culturas originarias del Estado. Su trayectoria de vida constituye un ejemplo para Chiapas y para todos los mexicanos. Recibe Óscar, don Óscar con mayúsculas, de mi parte, un fraternal abrazo. Marco Buenrostro. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. No hay duda, Óscar Oliva es una de las figuras significativas del panorama literario de la lengua española, quien comprendió desde muy joven que su vida estaba estrechamente ligada con el ejercicio de la palabra. Y hoy, a más de 5 décadas de la aparición de su primer libro, tenemos la posibilidad de contemplar una sólida trayectoria en dinámica constante que en cada quiebre ofrece un nuevo horizonte poético.
Es así que la configuración de su discurso poético, desarrollado en un corte de tiempo de 1960-2015, mismo que parte desde La Voz Desbocada, poemario publicado en la obra colectiva La Espiga Motinada, nombre que también tuvo aquel grupo de poetas formado por 5 escritores, 3 de ellos chiapanecos, que le dieron un nuevo oleaje a la poesía mexicana, hasta llegar a Estratos, libro innovador que detalla el encuentro del poeta con la modernidad del siglo XXI. Esta práctica poética ha permitido que Óscar Oliva sea un referente modelo de forma directa e indirecta. Es decir, la fuerza de su poesía ha sido elemento de influencia en varias generaciones de poetas y de manera formal ha operado como un espléndido maestro a través de la coordinación de talleres literarios, donde generosamente ha instrumentado a varios jóvenes que han decidido recurrir a la palabra como un medio estético para nombrar lo innombrable. Esta experiencia es vívida para mí. Mucho le debo a él en la construcción de mi discurso poético. Mucho le debe a él mi generación por haberla aglutinado a través de su orientación epistemológica. Mario Nandayapa. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. Celebramos con inmenso júbilo la vida de Óscar Oliva, uno de los más grandes poetas vivos de Chiapas y de la literatura mexicana contemporánea. Oliva es el sobreviviente de una época convulsionada que se extiende hasta el día de hoy en los más descarados excesos del poder. De ahí que su poesía dé cuenta de este abuso, como lo plasma en el poema Balada por los muchachos de Ayotzinapa. Ahí revela el país del crimen y se pregunta colectivamente por el paradero de estos jóvenes desaparecidos, como miles tanto del país, como lo vio en su transitar humano el poeta tuxtleco. Su obra poética es terriblemente vigente, congruente con su pensamiento poético y accionar humano. Hay que recordar sus aportes en movimientos sociales de trascendencia nacional, de ahí la importancia de su estudio e incluso me atrevería a proponer su trabajo literario como una cátedra universitaria dentro del estudio y análisis de la literatura mexicana y chiapaneca actual, como la Cátedra Especial Rosario Castellanos en la UNAM. Su obra como objeto de estudio arrojaría luces para el entendimiento de una época literaria en la que surgió el grupo La Espiga Motinada en medio de sucesos sociales que dibujarían el destino del país. Además, a través de su palabra y testimonio, se vería la reafirmación de la identidad del sentimiento chiapaneco a través de la recreación del lenguaje, el paisaje, los mitos y costumbres de raíces indígenas, herederas de la gran cultura maya zoque. En fin, la obra poética de Óscar Oliva es digna de estudio por los hallazgos de una poética social y un peculiar planteamiento estético en el abordaje del mundo a través del manejo sabio de la palabra, la imagen y la forma, muchas veces subvertidas. De ahí nuestra celebración por la vida y obra de este emérito poeta, al que hoy abrazo con especial afecto. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. No todos los días convives con personas excepcionales que convivieron con otras personas excepcionales. Cada sábado por la mañana es una experiencia importante al rememorar las experiencias con la vida y la visión poética del maestro, el cual resuena en nuestras conciencias jóvenes que desean aprender mientras los sueños de convertirnos en poetas se aleja cada vez más para convertirse en un objetivo real, orgánico. Óscar Oliva, 80 años. Óscar Oliva, 80 aniversario. Obra viva. El maestro Óscar Oliva ha sido uno de los principales fundadores de talleres de poesía en México,
Su trayectoria coordinando el taller de poesía en Coyoacán y mantenerlo activo por más de 20 años, creo que habla de un compromiso bastante fuerte con la poesía. Su contribución como ciudadano mexicano, como creador, ha sido trascendental. Ha hecho de la poesía una poesía realmente activa, transformadora. Ha formado generaciones de jóvenes escritores, de hombres y mujeres poetas con quienes ha compartido toda su pasión por la poesía. Una obra poética trabajada por más de medio siglo habla de una experiencia profunda en el ejercicio de la palabra. Es una poesía que trasciende y que aporta al ejercicio de las nuevas generaciones. El maestro Oliva es un poeta chiapaneco ejemplar, pero más allá del poeta, para mí es un ser humano increíble, lleno de vida, de ideas. Siempre está creando, es un hombre que nunca para, que nunca se da por vencido. Es un ejemplo de trabajo, de disciplina constante, que nos inspira siempre el compromiso y el respeto hacia la poesía y hacia las artes en general. Siempre nos insiste en ir más allá, en no conformarnos con lo establecido, con las formas poéticas del siglo XX, sino comprenderlas y partir de ellas hacia la búsqueda de nuevos lenguajes y de nuevas formas de expresión del género. Tenemos que estar siempre abiertos a las nuevas modalidades y tratar de transformar nuestro entorno a través de la poesía o de cualquier arte que hagamos hacia algo más habitable y justo para todos. Ser su alumna realmente es una experiencia profunda y grata. Soy Zulma Jiménez, integrante del taller de poesía Óscar Oliva. Óscar Oliva, 80 años.